Trinadapi Sunichena Tarariva Sahishnuna Amanina Manadena Kirtaniya Sadahari Hare Nama Hare Nama Hare Nama Kevalam Kalo Nastyeva 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 Gatir Anyata. Lord Chaitanya is Krishna himself. El Señor Chaitanya es Krishna mismo. He is not an incarnation of Krishna. Él no es una encarnación de Krishna. He is directly Krishna himself. Él es directamente Krishna mismo. Just as Krishna emanates the Brahman effulgence, tal como Krishna emana la refulgencia Brahman, Lord Chaitanya also emanates the Brahman effulgence. El Señor Chaitanya también emana la refulgencia Brahman. Just as Krishna is the super soul within the heart of everyone, tal como Krishna es la super alma en el corazón de todos, Lord Chaitanya is also the super soul within everyone's heart. El Señor Chaitanya es también la super alma presente en el corazón de todos. And just as Krishna is full with 6 opulences, y tal como Krishna es completo en 6 opulencias, Lord Chaitanya is also full with 6 opulences. El Señor Chaitanya está también completo en 6 opulencias. And just as Krishna is the absolute truth, y tal como Krishna es la verdad absoluta, Lord Chaitanya is also the absolute truth. El Señor Chaitanya es también la verdad absoluta. Just as there is no one greater or equal to Krishna, tal como no hay nadie igual o superior a Krishna, there is no one equal to or greater than Lord Chaitanya. No hay nadie igual o más grande que el Señor Chaitanya. All that I said there is an explanation of the 3rd verse of the Chaitanya Charitamrita. Todo lo que he explicado hasta ahora es el 3er verso de el Chaitanya Charitamrita. The beginning of that book, el comienzo de ese libro, is 14 Sanskrit shlokas. Son 14 shlokas en sánscritos, which set the whole mission statement of the Chaitanya Charitamrita. Los cuales dicen el propósito del Chaitanya Charitamrita. In the next verse, en el siguiente verso, the author Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor Krishnadas Kaviraj Goswami, makes a benediction. Da una bendición. He blesses the reader. Él bendice al lector. That Lord Chaitanya, para que el Señor Chaitanya, who is known as the son of Sachi Devi, quien es conocido como el hijo de Sachi Devi, he blesses you that Lord Chaitanya be situated in your heart. Él bendice a ustedes para que el Señor Chaitanya se sitúe en su corazón. Not just in your heart, no solamente en tu corazón, but deep in your heart. Pero profundo en tu corazón. He says that Lord Chaitanya is the complexion of molten gold. Él dice que el Señor Chaitanya tiene una tez como dorada. And he has appeared in the age of Kali. Y él ha aparecido en la era de Kali. Out of his causeless mercy. Debido a su misericordia sin causa. Nobody can make Lord Chaitanya appear. Nadie puede forzar la aparición del Señor Chaitanya. Causeless mercy means that the Lord comes out of his own sweet will. La misericordia sin causa significa de que el Señor desciende producto de su voluntad independiente. And this Lord Chaitanya is giving something that nobody ever gave before. Y el Señor Chaitanya está dando algo que nadie antes ha dado. He is giving the secret mellow of loving Krishna in the conjugal relationship. Él está revelando la velocidad secreta de amar a Krishna en una relación conyugal. This conjugal relationship with Krishna
is the topmost of all relationships. Esta relación conyugal con Krishna es la más elevada de todas las relaciones. In the next verse, En el siguiente verso, the author invites us to understand Radha and Krishna. el autor nos invita a entender a Radha y Krishna. Radha and Krishna are one, Radha y Krishna son uno, but eternally they have separated themselves into two. pero eternamente se han separado ellos mismos en dos. They did that in order to enjoy loving affairs. Ellos hicieron eso de manera de poder disfrutar de encuentros amorosos. These loving affairs are displays of Krishna's internal pleasure potency. Estos encuentros amorosos son una manifestación de la energía interna de Krishna. The conditioned souls of the material world Las almas condicionadas del mundo material are trying to enjoy loving affairs están tratando de disfrutar experiencias amorosas within the external material energy. dentro de lo que es la energía material, And the nature of those loving affairs, y la naturaleza de esas relaciones, as is for all material activities, así como de todas las relaciones materiales, such loving affairs are limited and temporary. tales encuentros amorosos son limitados y temporales, And they're not eternal, y no son eternos, like the loving affairs of Radha and Krishna. como los encuentros amorosos entre Radha y Krishna. The loving affairs of Radha and Krishna, no one can check. Los pasatiempos amorosos de Radha y Krishna nadie puede entenderlos. No one can break the loving affairs of Radha and Krishna. Nadie puede tampoco interrumpir los encuentros amorosos entre Radha y Krishna. So although Radha and Krishna are two separate personalities, Entonces, aunque Radha y Krishna son dos personalidades separadas, they become one in the form of Lord Chaitanya. ellos se vuelven uno en la forma del Señor Chaitanya. And although Krishna is blackish, Y aunque el Señor Krishna es negruzco, when he becomes Lord Chaitanya, cuando él se vuelve el Señor Chaitanya, he assumes Radharani's golden complexion. él asume la color de piel dorada de Radharani. So he's Krishna in the role and mood of Radharani. Entonces él es Krishna en el humor de Radharani. Now, Krishna comes as Lord Chaitanya for two purposes. Ahora, el Señor Krishna viene como el Señor Chaitanya por dos propósitos. He has external reasons and personal reasons. Él tiene unas razones personales y otras externas. Externally, he comes to deliver all the fallen conditioned souls in the age of Kali. La razón externa es que Él viene a liberar a todas las almas caídas de esta era de Kali. The way he does that is by distributing the Hare Krishna Mahamantra. La forma en que Él hace esto es mediante la distribución del Maha Mantra Hare Krishna. People many times ask the question, A ver, muchas veces las personas preguntan, why doesn't Krishna annihilate the demons like he did previously? ¿por qué Krishna no extermina a los demonios como lo hacían sus apariciones anteriores? But the answer is Krishna has come. Pero la respuesta es que Krishna ha venido. Krishna is present. Krishna está presente. He is present by his Nama avatar. Él está presente por su Nama Avatar. An avatar comes to deliver the conditioned souls. Y el Avatar viene a liberar a las almas condicionadas. An avatar descends
in order to annihilate the demons. Y el avatar desciende de forma de aniquilar a los demonios. In Kali Yuga, there is an avatar. En Kali Yuga hay un avatar. It is the Nama avatar. Se denomina el Nama avatar. Krishna's holy name has come to kill the demons. El santo nombre de Krishna ha venido a matar a los demonios. And just as when Krishna came, Y tal como cuando Krishna viene, the demigods expanded themselves. los semidioses se expandieron. They took birth in the Yadu dynasty, Ellos tomaron nacimiento en la dinastía Yadu and they assisted Krishna in his lila. y asistieron a Krishna en su lila. So, the holy name has descended, Así que el santo nombre ha descendido. and it's up to you to become Krishna's representatives. Y depende de ti que te vuelvas un representante de Krishna. It is up to you to become Krishna's assistant. Depende de ti que te vuelvas un asistente de Krishna. When you chant Hare Krishna, Cuando usted canta Hare Krishna, you are personally assisting the Lord in his pastimes. usted está personalmente asistiendo a Krishna en sus pasatiempos. And when you go out and preach, Y cuando usted va afuera y predica, then you are fully assisting the Lord in his pastimes. luego usted está completamente asistiendo al Señor en sus pasatiempos. The Lord's pastimes in the age of Kali are known as Sankirtan. Los pasatiempos del Señor en esta era de Kali se conocen como Sankirtan. Sankirtan means chanting personally Sankirtan significa cantar personalmente and also distributing the holy name to every town and village. y también distribuir el santo nombre a cada pueblo y aldea. Just like this temple. Tal como este templo. Prabhupada did not come and start this temple, Prabhupada no vino a fundar este templo, but somebody heard Prabhupada pero alguien escuchó a Prabhupada and assisted Prabhupada, y asistió a Prabhupada and now we have this temple. y luego tenemos este templo. Now this temple is growing. Ahora este templo está creciendo So all of you who are working for this temple, y todos ustedes que están trabajando para este templo, you are assisting Prabhupada, ustedes están asistiendo a Prabhupada, Lord Chaitanya, al Señor Chaitanya and Krishna. y a Krishna. When you serve this temple, Cuando usted sirve este templo, when you preach this movement, cuando usted predica este movimiento, you are becoming an intimate associate of Prabhupada, Chaitanya, and Krishna. usted se está volviendo un asociado personal de Prabhupada, Chaitanya y Krishna, Because it is their movement, porque este es su movimiento and we are assisting. y nosotros estamos asistiendo And there's no limit. y no hay límite. It can expand as much as you want. Se puede expandir tanto como usted quiera. If you want to make this temple better and better, Si usted quiere hacer de este templo más y mejor, it's up to you. es cosa de usted. Don't wait for somebody else. No espere para alguien más. It's up to you what you want to do. Es cosa suya lo que usted quiere hacer. So each and every one of you, Así que cada y todos ustedes chant Hare Krishna in your own life canta Hare Krishna en tu propia vida and give it to as many people as you can. y dale el canto a cuantas personas puedas. Now you have become guru. Ahora usted se ha vuelto un guru. You don't need GBC to make you guru. No necesita a un GBC para hacerse un guru. Lord Chaitanya wants there to be millions of gurus. El Señor Chaitanya quería que hubieran millones de gurus. What kind of guru? ¿Qué tipo de guru? That kind of guru who tells other people about Krishna.
El tipo de guru es aquel que le dice a otros acerca de Krishna. Everyone can become guru. Todos pueden volverse guru, Man, woman, child. hombres, mujeres y niños. If you preach this movement, you are guru. Si usted predica este movimiento, usted es guru, But don't become puffed up. pero no se vuelva orgulloso. Lord Chaitanya's instruction La instrucción del Señor Chaitanya, that we wear around our neck constantly que debiéramos tener alrededor de nuestro cuello siempre, to always remain meek and humble, de siempre permanecer dóciles y humildes, more tolerant than the tree, más tolerantes que el árbol, giving respects to everyone, dándole respetos a todos and not worrying about people respecting me. y no preocupándote de que las personas me respeten a mí. Such a person can easily always chant the holy name. Tal persona puede fácilmente cantar siempre el santo nombre. Raise your hands. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Lord Chaitanya also came for personal reasons. El Señor Chaitanya también vino por razones personales. Lord Chaitanya is who? Who is Lord Chaitanya? El Señor Chaitanya entonces, ¿quién es? Everybody tell me, who is Lord Chaitanya? Díganme, ¿quién es el Señor Chaitanya? He's Krishna. That was one of the first things I said in the lecture. Who's paying attention? Es Krishna, es las cosas primeras que dije en la lectura. Again, who is Lord Chaitanya? ¿Quién es el Señor Chaitanya? Thank you. That was the opening minutes of the lecture. Gracias. Así lo dije en los primeros momentos de la lectura. So, Krishna knows that he's God. Así que Krishna sabe que Él es Dios. Krishna knows that he is the reservoir of all qualities. Krishna sabe que Él es el receptáculo de todas las buenas cualidades. Krishna knows he's the reservoir of pleasure. Él sabe que es el receptáculo de todo placer. But there is something that Krishna doesn't know. Pero hay algo que Krishna no sabe. Even though he's God, Aun cuando Él es Dios, there's something he doesn't know. hay algo que Él no conoce. He doesn't know what it is to be Radharani. Él no sabe cómo es el ser Radharani. Radharani is loving Krishna. Radharani ama a Krishna. Krishna does not know what she is experiencing when she loves him. Y Krishna no sabe lo que ella está experimentando cuando ella lo ama. That's the first thing. Eso es el primer punto. Krishna looks at a reflection of himself, Krishna a veces ve un reflejo de sí mismo, and that reflection is so attractive. y ese reflejo es tan atractivo Krishna wants to embrace it, que Krishna quiere abrazarlo, but he can't. pero él no puede. Krishna wants to know what it's like to love himself. Krishna quiere saber qué se siente el amarse a sí mismo. Only Radharani knows that. Solo Radharani conoce eso. So Krishna wants to know what it's like to love and serve him. Así que Krishna quiere saber cómo es el amarse y a servirse. servirse a sí mismo. In order for that to happen, Y para que eso pueda ocurrir, he will have to take her position. él deberá tomar la posición de ella. Number 3, Número 3. when Radha and Krishna are having their loving affairs, Cuando Radha y Krishna están teniendo sus experiencias o encuentros amorosos, Krishna notices that Radharani is enjoying more than him.
Krishna nota que Radharani disfruta más que él. And Krishna cannot understand how that can be. Y Krishna no puede entender cómo puede ser eso. So again, he would have to become her in order to know what is that greatest ecstasy that she experiences more than him. Así que de nuevo él tendrá que volverse ella para experimentar cómo es el éxtasis que ella siente por él. Therefore, there's only one solution. Por lo tanto, hay solo una solución. Krishna has to take the part of Radharani. Krishna tiene que tomar la parte de Radharani. Therefore, Lord Chaitanya. Por lo tanto, el Señor Chaitanya. Krishna trying to understand himself. Krishna tratando de entenderse a sí mismo. And there's nobody that knows Krishna better than Radharani. Y no hay nadie que pueda entender a Krishna mejor que Radharani. Thus, you have the essence of the incarnation of Lord Chaitanya. Así pues, ustedes tienen la esencia de ella en el Señor Chaitanya. And if you want to understand Radha Krishna, Y si usted quiere entender Radha y Krishna, the best way is to study Lord Chaitanya. la mejor forma es por medio de estudiar al Señor Chaitanya. Trying to understand Radha and Krishna without Lord Chaitanya will prove to be a failure. Intentar entender a Radha Krishna sin el Señor Chaitanya terminará siendo un fracaso. But if you follow Lord Chaitanya, then you can nicely understand Radha Krishna. Pero si usted entiende al Señor Chaitanya, luego usted podrá entender apropiadamente a Radha y Krishna. And everything is dependent on chanting the Maha Mantra. Y todo eso depende de el cantar el Maha Mantra. Now, one of the things we learn Ahora, una de las cosas que nosotros aprendemos later in the Chaitanya Charitamrita, más adelantado en el Chaitanya Charitamrita, there is a science to chanting the Hare Krishna mantra. hay una ciencia para aprender a cantar el Maha Mantra Hare Krishna. In order to fully appreciate the Hare Krishna Maha Mantra, De manera de poder comprender y apreciar completamente el Maha Mantra Hare Krishna, one has to chant the holy name without offense. uno debe cantar el santo nombre sin ofensas. So, we are given another mantra Así que nosotros entregamos un nuevo mantra to help us chant without offense. para ayudarnos a cantar sin ofensas. And we are urged to chant this mantra before chanting Hare Krishna. Y nosotros tenemos la urgencia de cantar este mantra antes de cantar el mantra Hare Krishna. It is called the Panchatattva Maha Mantra. Se denomina el Panchatattva Maha Mantra. So we are advised to memorize this Panchatattva Maha Mantra, chant it before chanting Hare Krishna. Así pues, se nos aconseja de cantar antes del Maha Mantra Hare Krishna este mantra Panchatattva. Repeat it. Repitan. Jai Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda. Sri Advaita. Gadadhar. Srivas. Adi Gaur Bhakta Vrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar. Repeat it, otra vez. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Repita otra vez. Then we chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repeat it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
He did a very good job. Say that. Sí, él hizo un muy buen trabajo. Please give him a hand.